Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. A nombre de la sección ASME, recién formada, capítulo FY24 de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, les damos la bienvenida. Pongan ahí en el chat de dónde nos ven y de dónde nos escuchan. Tenemos al día de hoy al maestro Carlos Lazarte. Ya lo habíamos tenido aquí hace unos 2-3 semanas y nos presentó su visión acerca del ASME, de sus 35 años de colaboración, y el día de hoy nos ofrece una masterclass, ¿verdad?, acerca de las calderas de tubos de humo o pirotubulares. Maestro, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta amable invitación. Muchas gracias, de verdad. Es un honor para nosotros tenerlo aquí. Le paso los controles de organizador para que usted nos pueda proveer de su video y su audio. Y así iniciamos la conferencia. Bienvenidos, gracias a todos. Mantengamos los micrófonos apagados, las cámaras apagadas, para que mejore el ancho de banda. Y además la sesión será grabada posteriormente en mi canal de YouTube, que se llama Gustavo Espinosa Router. Ahí se los voy a poner en el chat. Ahí pueden buscar la grabación. Ya posteriormente, yo creo que para un mes más o menos, tendremos ya un canal oficial de ASME y una página web con todo lo demás que tenga que ver con las redes sociales, y poder hacer oficial ya este relanzamiento de la sección que tenía muchos años pues sin una presidencia, sin un comité directivo nacional que representara la sección. Gracias a los de Ciudad Juárez que están en ASME. Yasmín, ¿ustedes son capítulo estudiantil o son capítulo profesional? Indíquenos. Ahí mándanos un mensaje. Bien, maestro, cuando usted guste, acuérdese que es micro, cámara y pantalla, y en pantalla usted puede ya poner el botón y en breve saldrá. Discúlpame, algo hice que me saqué de, o sea, había empezado a poner la pantalla, la presentación, y no sé qué pasa. Pique la pantalla. Ya. Dele tantito chance. También de Juárez, de la capítulo estudiantil. Excelente. Les voy a pedir un favor. Mándenme en modo personal sus correos electrónicos para poderlos contactar, que me contacta el líder local de su capítulo ASME estudiantil, por favor. Mientras les voy a dar un... Aquí manéjenlo en privado, si son tan amables. Su correo, su nombre, si tienen algún teléfono de WhatsApp. Aquí lo pueden mandar. Abajo dice para todos o para alguna persona. Me lo mandan a mí directamente. Gracias, Esdras, desde Tapachula. Excelente, qué bueno que están los estudiantes aquí. Zacatecas, saludos, Ciudad de México. Maestro, todos suyo los micrófonos. Adelante, gracias por esta oportunidad que nos brinda. Gracias a ti de nuevo. Gracias por esta oportunidad que tú me brindas. Y de hecho, voy a quitar primero esto, voy a poner primero esta otra. Quiero agradecer realmente al ingeniero Gustavo Espinosa, porque yo estoy recién llegando a México y conozco muy poca gente aquí, tengo muy pocos contactos. En una oportunidad, siendo yo líder del distrito I, que era Latinoamérica y Caribe de ASME, tuve oportunidad de venir aquí a varias universidades, por eso me es muy grato que hoy hayan secciones de estudiantes. Yo vine a dar seminarios y a acompañar a estudiantes de la Universidad de Puebla y de Michoacán, de Morelia. Tuve la oportunidad de estar con ellos, vine varias veces a Ciudad de México, por funciones de ASME precisamente. Cuando yo me venía hace 2 meses, estoy recién llegado a México. Voy a dar esta introducción porque de verdad me llama mucho la atención. Lo primero que yo hice fue, escribirle a ASME y decirle, quiero ponerme en contacto con la sección
de profesionales y con las secciones de estudiantes. Y fue para mí una sorpresa muy, muy impresionante que lo que fue la sección profesional de ASME se hubiera desintegrado, ¿no? Se hubiera desaparecido como pasó con muchas secciones a nivel de Latinoamérica. Entonces, de nuevo, ingeniero Gustavo, yo me pongo a la orden para apoyarlos en desarrollar sus proyectos. Tuvimos muy, muy buenos resultados en aquella época en Latinoamérica y yo espero poder colaborar para que también ustedes logren lo mejor que se pueda aquí a nivel de México, ¿sí? De nuevo, muchas gracias. Es una oportunidad que no todo el mundo da a una persona que recién llega a un país, que pueda interactuar con personas del lugar y compartir lo que uno sabe, ¿no? Entonces, regreso a la página anterior. Gracias a usted, maestro. Es un placer, la verdad, tener gente de nivel de usted. ¿Verdad? Para mí de verdad, yo te estoy muy agradecido en lo personal y a todos ustedes por estar hoy aquí. Entonces el webinar se llama De las calderas pirotubulares, ¿qué tanto hay que saber? Porque, como ven aquí, hay muchas fallas, muchos accidentes. Vamos a ver algo de accidentes. De nuevo, muchas gracias por esta invitación. Y el concepto general, vamos a comenzar ya. El concepto general en muchas instalaciones es una caldera pirotubular, es como una olla de presión. Operar una caldera es algo rutinario. Es más, en muchas instalaciones, quien enciende la caldera en la mañana es el vigilante de la puerta. Él viene, toca un botón, regresa a la garita, y cuando llegan los operadores, porque mi caldera está súper automatizada, cuando llegan las personas de producción, pues ya la caldera está produciendo vapor. Y es un trabajo realmente rutinario. La caldera, cuando no llega vapor a producción, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y mucha gente dice, si la caldera está tan automatizada, ¿para qué yo tengo que tener un operador permanentemente atendiéndola, ¿no? Entonces, ahí lo que hay es que estar pendiente de las alarmas y cuando no llega vapor, pues saber que algo le pasó a la caldera, ¿no? Eso es lo que lleva muchas veces, esos conceptos, es lo que lleva muchas veces a esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? De varios accidentes, República Dominicana, este que está aquí, este que fue en Ecuador, este también es República Dominicana. Y entonces yo me pregunto qué está pasando, qué estamos dejando de hacer cuando hablamos de operación de caldera, de operación segura de caldera, ¿no? Yo estuve publicando una revista durante un par de años que se llamó así, Calderas, Guía del Usuario, y en la industria y comercio. Y desde el año 2016 me llamó mucho la atención la cantidad de accidentes que venían ocurriendo a nivel de Latinoamérica. Me dediqué a levantar toda la información que había a nivel de redes sociales y vi que, por ejemplo, el año 2016, que me llamó mucho la atención, en ese año yo estaba viviendo en Panamá. Entonces me llamó mucho la atención porque justo ese año en Panamá hubo muy seguido 2 accidentes de caldera. Entonces me metí en las redes sociales y me fijé que en ese año habían ocurrido 18 accidentes. En el año siguiente bajaron los accidentes. Entonces yo dije, bueno, fue una condición puntual. Y eso me dediqué a hacerlo todos los años y fíjense que el 2019 volvió a subir, volvió a bajar el 2020, 2021, el 2022 volvimos a tener accidentes y yo pongo aquí la cantidad de decesos que han habido, la cantidad de lesionados que han habido a raíz de esto, pero un amigo argentino en una reunión que hicimos precisamente hablando de este tema de los accidentes a nivel de Latinoamérica, me dijo, Carlos, eso no es, o sea, es malo, eso es triste, es lamentable, pero lo peor es que las infraestructuras se destruyen, se acaban centros de trabajo y no solamente los que quedan lesionados, es la cantidad de gente que queda sin trabajo, la cantidad de familias que quedan sin un ingreso mensual. Entonces, eso realmente es un punto que al que hay que atender, hay que prestarle atención, ¿sí? Como les digo, en esta revista yo publiqué en la primera, que fue en julio 2020, y vean que tenemos Argentina, México, 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 Argentina, Chile y Argentina, llamando la atención que todos estos países, México, Argentina y Chile,
tienen reglamento para el cuidado, el uso de calderas. Ustedes aquí tienen la NOM 020. Luego, la segunda parte del 2020, Perú, Colombia, Ecuador, estos tres no tienen reglamento, regresa Argentina, regresa México, Argentina, Venezuela y México, todos países con reglamento, y vuelven a tener accidentes. Luego en el 2021, de nuevo, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, que también tiene reglamento, México, Colombia, que no tiene, Argentina. Entonces, estamos teniendo, a pesar de tener un control de qué se debe hacer con las calderas, quién las puede utilizar, cómo las debe utilizar, a pesar de eso, nosotros estamos teniendo una gran cantidad de accidentes. Esto es 2021, los dos en Argentina, uno a finales de año y otro a finales de año 2021. Fueron dos, este fue en agosto, este fue en diciembre. Como ven, son accidentes desastrosos, realmente de cuidado. Y si hacemos la estadística de la cantidad de accidentes y fallecidos que hay, pues conseguimos que los que más problemas tienen son Argentina, México y Colombia. Entonces vale que nos preguntemos aquí en México qué está pasando y qué estamos dejando de hacer, ¿cierto? Entonces realmente la caldera pirotubular es una olla de presión que se prende y se apaga con un botón, o tenemos que prestar alguna otra atención. Ese es el objetivo, ese es el enfoque que yo le quiero dar hoy a este webinar, ¿no? Y fíjense que a pesar de que en República Dominicana solamente hubo 3 accidentes, es el país donde han habido más desastres desde el punto de vista de pérdidas humanas. Esto fue en Paraguay, el año 2022, cerca de agosto. El año pasado, en agosto, fue un año muy accidentado en cuanto a calderas. Aquí tenemos Puebla, México, otra vez el año pasado. Colombia, Venezuela, en una textilera, y volvió a tener una explosión en Argentina y otra en Montevideo. Esta no fue una explosión de caldera, pero hay que llamar la atención que el uso de las calderas, y tampoco una caldera pirotubular, es una caldera en un ingenio azucarero en Honduras. No quiero mostrar la foto porque realmente fue bastante feo de la persona que se accidentó, pero hay que llamar la atención que no es solamente operarla, sino que cuando yo voy a sacar de servicio una caldera para hacer trabajos de mantenimiento, yo tengo que cumplir reglas de seguridad para trabajo en espacios confinados. Y hay normas para eso, pero en la mayoría de las instalaciones no se le presta atención a ese tema. Entonces, de nuevo, los animo a seguirnos. Dentro de poco vamos a tener una nueva página web. En octubre de este año va a salir nuevamente la revista. Los invito a le pidan al ingeniero Gustavo, no sé, yo le voy a facilitar a él las 4 revistas que hay hoy en día, de manera que quien las quiera ver, pues se las pide a él y él se las puede entregar. Tuve el inmenso honor de que el segundo ejemplar, en esta revista van a conseguir artículos escritos por personas de la NFPA 85 y 350, que son espacios confinados, de Underwriter Laboratories, de ASME, no, del National Board, y de NFPA, National Board, API, Instituto Americano del Petróleo. Y al salir en la segunda edición, a finales del año 2020, el National Board, que asumo que muchos de ustedes saben que es el National Board, la Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión de Estados Unidos y Canadá, publicó, como ellos siempre publicaban artículos en la revista, publicó la revista, la puso a disposición en su página web, ¿no? Eso para mí fue un verdadero honor. Entonces, yendo al tema de los reglamentos, estamos hablando que tenemos 20 países, incluyendo México, todos los países de habla hispana de Latinoamérica, ¿no? Tenemos reglamento en México, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina no tiene uno, tiene 5 reglamentos, porque en cada provincia, en diferentes provincias hay reglamentos y en otras provincias no lo hay. Y en Uruguay tiene reglamento desde el 2016 y causa muy interesante.
en la última revisión que hicieron el año pasado, decidieron separar el reglamento en dos reglamentos, uno para calderas de baja presión y otro para calderas de alta presión, porque lo que aplican unas no aplican otras. Y eso me pareció muy interesante. Es decir, que nada más el 45% de nuestros países tiene cuidados en cuanto a cómo utilizar, cómo instalar, qué inspeccionar, cómo mantener nuestras calderas. Y sin embargo, tenemos alta accidentabilidad. Entonces, qué está pasando y qué estamos dejando de hacer, voy a hacer una revisión a través de qué hacemos alrededor de las calderas. Esto es una expresión de un gerente de una planta en Perú, en un accidente que hubo en las redes sociales. Cuando lo entrevistó la periodista, dijo, no tenemos idea de qué pudo haber pasado, esto nos tomó de sorpresa. Y si los tomó de sorpresa es porque están usando mal la caldera, porque la caldera nos avisa qué puede estar pasando. Nosotros tenemos que conocerla muy bien, tenemos que formarla, tenemos que formar a nuestros operadores. Entonces, este accidente ocurrió en Manta, en Ecuador, hace un par de años. Y entonces tenemos que ver la caldera no como una olla de presión, sino como un sistema de generación de vapor. Como dice aquí, un sistema de generación de vapor, donde hay equipos auxiliares, hay usuarios de ese vapor, hay retornos de ese condensado, y todo eso tenemos nosotros que conocerlo muy bien, ¿no? y saberlo monitorear para evitar que nos tome de sorpresa. Entonces, habría que ver si cada quien, no sé si presentes hay usuarios de caldera o todos son del área de servicios, no sé, me gustaría tener una idea de cuántos de ustedes, ahí levantando la mano o poniendo alguna nota en el chat, cuántos de ustedes son usuarios, Hoy la mayor operadores. parte, maestro, la mayor parte son estudiantes. Hoy tuvimos Qué la bueno. oportunidad de contactar al capítulo México, capítulo Ciudad Juárez, capítulo Sí, Celaya, y se están reportando perfecto, aquí. Sin embargo, sí hay gente que también, hay profesionales también en este webinar que perfecto. ahorita hay de servicio, dice Víctor Martínez. Los profesionales, pónganle Ok. a qué se dedican, si son tan amables, ahí en el chat. Gracias, discúlpeme. Para tener una idea. Muchas gracias. No, perfecto. Hay que trabajar en equipo, Gustavo. Entonces, cuando hablo de cuántas aristas tenemos, fíjense, nosotros tenemos al operador, tenemos una persona que toma muestras de agua para hacer análisis y ver si el agua de la caldera está bien, tenemos mantenedores, tenemos gente de inspección, tenemos empresas de servicio, ¿verdad? Y cada quien en la mayoría de las instalaciones dicen, no, mira, yo desconecté los cables, pero ahora el motor lo tiene que desinstalar la gente de mantenimiento mecánico. Eso ya no es mi problema. Y el operador dice, no, eso es problema de la gente de química, esa calidad de agua es problema de la gente de química. Pues no, nosotros tenemos que trabajar como un equipo de trabajo, ¿sí? Tenemos que hacer un equipo de trabajo y tenemos que comunicarnos muy bien los unos con los otros. Esas aristas tenemos que hacer que coincidan, ¿no? ¿Cómo participamos nosotros desde nuestro lugar de trabajo? ¿Cómo participamos para prevenir esas fallas, esos daños? Si vamos a la parte de mantenimiento, ¿sí? Resulta que conseguimos que en los códigos, precisamente en el código ASME de calderas y recipientes a presión, hay una sección 7 que nos da en un anexo, nos da recomendaciones de qué mantenimiento hacerle, qué mantenimiento preventivo hacerle a las calderas. Muchos usuarios no lo conocen, muchos usuarios se ven lo que el fabricante de la caldera les dice en el manual. Muchos usuarios no tienen el manual del fabricante. Pero el manual también nos dice qué debemos hacer diariamente, semanalmente, semestralmente, o sea, y eso debería ser una guía. ¿Por qué? Porque el usuario de caldera también tiende a usar la caldera por debajo o por encima de los parámetros para los cuales fue comprada. Si yo tengo una caldera para producir 50 toneladas de vapor por hora, muchas veces la tenemos operando porque no nos hace falta tanto vapor, la tenemos operando en 15 toneladas de vapor hora. Y en otros casos la tenemos un 10% por encima y la tenemos forzada. Entonces, todas esas condiciones que la sacan del diseño original, eso genera problemas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los mantenimientos, ¿cómo son? Normalmente, cuando ocurre una falla, reparamos.
reparamos y seguimos, sin hacer el análisis que pudo haber pasado, sin hacer el análisis de qué debo corregir para que no vuelva a fallar. Entonces, suelen ser reactivos. A veces, como les digo, se hace el preventivo que me dice el fabricante o que me dice la sección 7 del código ASME, pero muy probablemente tengo esa caldera operando en condiciones fuera de diseño. Entonces, hay una metodología hoy en día que se conoce evaluación de condición o inspección basada en riesgo, que la comparten tanto API, el Instituto Americano del Petróleo, como ASME en su código de postconstrucción número 3, el PCC3, donde nos dice que nosotros debemos levantar información de operación de las condiciones en que se cuida esa caldera para hacer el plan de inspección. En los lugares donde tenemos reglamento, conseguimos que el propietario le dice al inspector, hágame justo lo que pide el reglamento, no se meta más allá, porque yo lo que quiero es pasar la prueba para que me den el permiso de operación. Hay en algunos lugares donde no hay reglamento, pues se extienden los mantenimientos. Este año no vamos a hacer mantenimiento de la caldera, lo vamos a hacer el año que viene para reducir costos, ¿verdad? Sin pensar que a lo mejor podemos llegar a tener un accidente grave. No se puede parar porque hay que seguir produciendo y lo importante es la producción. Por supuesto, el vapor no da dinero, pero sin el vapor no pueden producir. Entonces, todo esto son, digamos, preguntas que les dejo en el aire que es importante que tomen en cuenta. La mayoría de los reglamentos, no sé si los que están aquí presentes, a lo mejor los estudiantes no, pero los prestadores de servicios muy probablemente conocen, estoy seguro que el ingeniero Gustavo sí lo conoce porque me envió una publicación que él generó sobre la NOM 020. La mayoría de los usuarios deben conocer el reglamento, la NOM 020 de aquí de México. Vale preguntarnos, nosotros los estudiantes, si vamos a trabajar en un lugar donde hay caldera, yo debería conocer ese reglamento. Cuando hablamos de caldera, normalmente la mayoría de los reglamentos de todos nuestros países piden lo siguiente: la caldera sale de servicio, para hacer su inspección se hace una inspección visual por dentro, por fuera. En algunos países, yo viví 4 años en España, allí piden hacer una inspección visual general por fuera con la caldera operando y con la caldera fuera de servicio para buscar fugas de vapor y todo esto. Se hace una prueba hidrostática, una prueba de presión para ver si hay algún tipo de daños que nosotros no podemos ver visualmente. Se hacen pruebas de disparo y cierre de las válvulas de seguridad o de las válvulas de alivio de presión y se ve cómo funciona el sistema de control. Las alarmas y los disparos por bajo nivel, por alto nivel, por alta presión, por baja presión, por baja presión del gas combustible, bajo flujo de aire, detección de llama, ese tipo de pruebas que están basados en la NFPA 85. Todo ese tipo de pruebas se hace. Esto es lo que normalmente nos pide a nosotros un reglamento, cualquiera de los reglamentos. En algunos países se habla que el inspector, en función de lo que vea y de la información que reciba, las bitácoras de los operadores, pues pedirá hacer algún ensayo, alguna inspección adicional. Ese ensayo adicional normalmente es medir espesores, ¿no? Ya vamos a ver más adelante que medir espesores no es suficiente y ya vamos a ver por qué. Aquí una frase que me dijo durante un curso que yo estaba dando en Colombia, un ingeniero de una papelera me dice: no, Carlos, yo este año un amigo mío me dio un plan de inspección que le entregaron unos italianos, que lo hicieron ellos el pasado agosto, y yo en noviembre voy a hacer ese mismo plan de inspección en mis calderas. Resulta que las calderas son como pacientes. En un hospital nosotros no podemos ponerle el mismo medicamento a todos los pacientes porque cada uno tiene sus síntomas, cada uno tiene su historial de comportamiento. Entonces, nosotros las calderas también tenemos que ver cómo se han comportado en los últimos años para hacer un plan de inspección y poder diagnosticar en verdad cómo está. Estos son puntos muy importantes, que en la mayoría de los sitios, por ejemplo, hay plantas donde tienen 3, 4, 5 calderas y a las 5 calderas le hacen el mismo plan de inspección. A veces se limitan nada más que a hacer esto.
aunque una tenga 20 años y otra sea comprada hace 2 años. Entonces, cada caldera es un paciente. Eso es importante que lo tengamos. En algunas instalaciones, los jóvenes como ustedes, cuando llegan a trabajar, le dicen, jefe, ¿esto por qué se hace así? Y el jefe le va a decir, eso está en la norma. Vale preguntar en qué norma, ¿verdad? ¿En qué norma está ahí? No, eso está en ASME. Resulta que la sección 1 del código ASME nos dice cómo diseñar y fabricar, pero no nos dice cómo inspeccionar. Para inspeccionar tenemos que ir al National Board, tenemos que ir al API, tenemos que ir a otras normas que son para equipos que están en servicio. La otra cosa es que hay mucha gente que sí, ciertamente conoce la sección 1 del código ASME, pero hay que ver cuál es la versión que tienen. A lo mejor es una de hace 20 años y el código ASME sale cada 2 años. Entonces, ¿quién nos las inspecciona? O sea, eso hay mucha gente que dice, mira, yo voy a hacerle mantenimiento a mi caldera y quiero que venga un inspector ASME. Los inspectores ASME no son agentes libres, no van a solicitud. Normalmente los inspectores ASME trabajan dentro de unas agencias, pertenecen a unas agencias autorizadas de inspección que tienen servicios con talleres que tienen autorización para reparar de acuerdo al National Board. Entonces, si yo quiero que un inspector ASME venga a ver mi caldera, tengo que contratar un taller autorizado para reparar calderas de acuerdo al National Board. Todos esos conceptos se desconocen en muchas oportunidades y cuando nosotros pedimos algo, tenemos que tener cuidado porque nos lo pueden dar. Si yo pido que venga un inspector ASME a verme la caldera, posiblemente venga un inspector ASME y les cobre muchísimo dinero. Pero un inspector ASME no, o sea, ese no es el objetivo de un inspector ASME, aunque ciertamente hay inspectores de condición, lo que se llaman inspectores de condición, que son los que hacen en Estados Unidos las inspecciones anuales de las calderas. Esto que está aquí es un ejemplo que me conseguí muy recientemente en una inspección que yo hice. Vi a un señor con esta camisa, fíjense, tiene el logotipo de ASME aquí y el logotipo del National Board con el AR de reparación, y me acerqué, me hice el inocente y le dije, señor, qué chaqueta tan bonita. Dígame, ¿qué es eso? ¿Qué son esos símbolos? ¿Y saben lo que me dijo? Ah, esos son unas certificaciones ambientales que tiene la empresa a la que yo trabajo. Certificaciones ambientales. Entonces, tenemos que tener cuidado porque seguramente en esta planta pidieron inspectores ASME y le pusieron esa chaqueta y ahí tienes tus inspectores ASME. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque lo que nosotros pedimos muchas veces nos lo entregan. Así que, como dice aquí, no hay que inventar la rueda, tenemos referencia, todo lo que tiene que ver con calderas está escrito, absolutamente todo. Y es importante, antes de pasar al tema de las calderas, es importante, les acabo de decir, que todo el sistema de control, las pruebas que nosotros hacemos de alarma y disparo, todo eso está indicado en la NFPA 85. Algunos de ustedes a lo mejor conocen NFPA por la parte de incendios, extintores, sistemas de incendio y manejo de desastres, pero NFPA 85 es el código de riesgo de calderas y de sistemas de combustión. Entonces, es importante, si yo soy usuario de caldera, que conozca esto. Aquí dentro tenemos cómo debe funcionar una caldera de un solo quemador, una caldera de múltiples quemadores, de parrilla viajera, de lecho fluidizado, recuperadora de calor. Aquí nos dice todos los cuidados de sistemas de control de todo ese tipo de caldera. Eso, si mi caldera es de menos de 12.500.000 BTU, entonces aplica CSD1 de ASME, ¿verdad? Que ya aquí tiene 2009, pero ya hay una versión 2018, ¿verdad? Que es precisamente para las calderas que trabajan de forma automática, pero que manejan menos calor, de menos potencia de 12.500.000 BTU hora. O sea, aquí hay dos ejemplos de placa. Esto es una caldera de vapor que tiene 630.000 BTU hora, por lo tanto, su sistema de control debe estar diseñado de acuerdo a este código de seguridad, y esto es un calentador de agua, pero como
o sea, no necesariamente tiene que ser caldera, porque también en ASME tenemos sección 4, calentadores de agua, y sección 7, o sea, sección 4, perdón, sección 1, calderas de potencia, sección 4, calentadores de agua, y después tenemos en cuidados de caldera, sección 6, calentadores de agua, y sección 7, calderas de potencia. Entonces tenemos este calentador de agua, era de 13.390.000 BTU hora, por lo tanto su sistema de control debe estar diseñado de acuerdo a NFPA. Yo pertenezco a la NFPA 85, a la sección de fundamentos, al grupo de fundamentos, ¿no? la parte básica para todo tipo de caldera. Y soy instructor ASME de cursos sobre caldera en español. Entonces, he tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica y me llamó la atención, y cuando empecé en el 2010, comencé a trabajar en la NFPA 85, en mis cursos yo aplicaba una encuesta, y en Argentina, Colombia, México, Uruguay y Venezuela apliqué estas encuestas para ver qué tanto conocían la NFPA 85, porque muchos de los usuarios piensan, no, eso lo diseña el fabricante de la caldera. No, eso lo diseña el fabricante de la caldera basado en este código. Entonces, el 80% de los usuarios de caldera no conocen la NFPA 85, y eso es muy grave. Eso es muy grave porque no saben, si le hacen cambios, si le hacen alteraciones, ellos sienten que no está pasando nada. Porque no conocen, esto es una norma, un código de seguridad. Entonces, esto es un resultado muy triste, muy lamentable, y más recientemente lo hicimos hace un par de años por redes sociales, y nos dio que el 91% de las personas que participaron allí tampoco sabían de qué era esto. Entonces tenemos sección 1, tiene que ver con diseño y fabricación de calderas, tanto acuatubulares como pirotubulares. Sección 7 son los cuidados de estas calderas. Y después tenemos sección 4, diseño y fabricación de calderas de calefacción, generadores de agua caliente, básicamente, calderas de calefacción. Y la sección 6 son los cuidados de estas calderas. Estos son los dos libros de texto si hablamos de la parte mecánica, aunque ellos también nos hablan de cuidados de sobrepresión. Cosas como esta. Un amigo de República Dominicana me hizo llegar este caso. Me dice, un cliente compró una caldera de agua caliente. Esa caldera de agua caliente venía para 125 PSI de máxima presión de operación. Y él pretende convertirla para trabajar a vapor, o sea, pasa de la sección 4 a la sección 1 sin hacer ningún tipo de inspección, solamente cambiando, poniendo una válvula de seguridad para que abra a 150 PSI. Y la van a poner a trabajar a 150, o sea, van a estar por encima de la presión de diseño. Este tipo de cosas nosotros las conseguimos típicamente a nivel de nuestros países. Entonces, algunas novedades sobre esto. También tenemos que decir que desde el año 2019 o el de 2017 salió una sección 13 que corresponde a cuidados de sobrepresión, reglas de cuidado de protección de sobrepresión. Yo también participo en esta sección 13, en el comité de sección 13, y luego es bueno saber que ya ahorita en 2023, fíjense, yo le estoy usando imágenes de 2021, ya en el 2023 salió la nueva versión. Eso va cambiando todos los años. Entonces, nosotros, por supuesto, si vamos a hacer una reparación, tenemos que basarnos en el código bajo el cual fue fabricada la caldera, no en el de ahora. Si mi caldera tiene 20 años, pues en el código con el que se fabricó hace 20 años. Con eso es que voy a hacer yo mi reparación. Importante saber que en el código ASME me hablan de dos parámetros límites, dos límites, o sea, dos medidas, dos parámetros límites de mucha importancia. Uno, control de nivel. Ya muchos sabemos que si el nivel de agua baja mucho, la caldera puede dañarse, y si yo le meto agua, va a haber un choque térmico que puede hacer volar la caldera. Si el nivel es muy alto, puedo estar teniendo arrastre de sólidos, de agua,
hacia el proceso y puedo tener incluso choques térmicos en la tubería y tener fallas. Entonces, en calderas pirotubulares, pues tenemos una serie de lineamientos. Algunas veces tenemos dos niveles visuales, pero normalmente tenemos un solo nivel visual, ¿verdad? Como ven aquí, aquí también tenemos dos. Normalmente tenemos un nivel visual y tenemos un sistema de control, de cuidado, de supervisión de ese nivel que le da la señal, dependiendo. Las calderas pirotubulares tienen dos opciones. O es un sistema on-off, perdemos nivel de agua y ese sistema de control que tengo aquí, esto es una boya que está allí, que sube y baja, ese sistema de control me da la señal a la bomba para que arranque la bomba y vuelva a recuperar el nivel de agua. Entonces está on-off todo el tiempo, ¿verdad? Perdón. Y entonces, a veces puede fallar esta boya, puede no estar bien calibrado el sistema y no dar la señal oportunamente y voy a tener pérdida de nivel y daños en mi caldera. Entonces tenemos diferentes tipos, como les dije, puede ser una boya, puede ser varillas de medición de conductividad y esto todo debe estar en perfectas condiciones de mantenimiento. Fíjense que a pesar de que esto es un tema de mucho cuidado, hasta el año 2019, en la sección 1 del código ASME no apareció este dibujo que está aquí, que eran los sistemas de control de nivel, cómo deben ser los sistemas de control de nivel en calderas pirotubulares. Normalmente aparecía el dibujo, el diseño para calderas acuatubulares, pero ya esto fue solucionado, ya fue incluido. Nos da una serie de lineamientos. Nos dice, por ejemplo, que debemos tener por lo menos en calderas pirotubulares, por lo menos un nivel visual para asegurar que yo estoy monitoreando adecuadamente el nivel. Ya dijimos que era muy peligroso. Si bajaba mucho, puede dañar, sobrecalentar rápidamente mi caldera. En este parágrafo me dice que cuando la caldera tiene más de 16 pulgadas de diámetro, normalmente son calderas cilíndricas, el agua, el nivel de agua, esta parte, la mínima, la parte más baja de mi nivel de agua, este punto que está aquí, me dice el código que debe estar por lo menos 3 pulgadas por encima del nivel mínimo de agua. Ese nivel mínimo de agua no es el lugar donde ya están los tubos. No sé si todos ustedes conocen, ustedes que son estudiantes, no sé si han visto cómo es una caldera pirotubular. Les pido disculpas, no sabía que íbamos a tener un grupo grande de estudiantes si no hubiera traído un diagrama de cómo es una caldera pirotubular. Pero el caso es que es un cilindro, hay una serie de tubos por donde pasan los gases y el agua debe estar por encima del todo, porque si no se me van a sobrecalentar, se me van a deformar por falta de enfriamiento. Entonces, el código me dice, hey muchachos, cuidado, el nivel mínimo de agua visual debe estar 3 pulgadas por encima de ese nivel. Si usted no está viendo nivel de agua, apague la caldera, porque no sabe dónde está el nivel de agua y tiene que evitar cualquier accidente. Entonces, no apague la caldera y esté seguro que la bomba no se vaya a arrancar y vaya a meter agua con esa caldera sobrecalentada. Son todos cuidados que me dice el código, ¿no? Entonces, fíjense, esto es un fabricante que le pone al operador, le pone en su manual, pone, este es el nivel mínimo de agua y está a tanta distancia de los tubos. Esto es importante que el operador lo sepa. En muchas oportunidades, mantenimiento, la gente de instrumentación compra un nuevo nivel y lo coloca porque es más chico, porque es más grande, le cambia la posición y ya por código esta posición no se debe cambiar, porque si yo la cambio hacia arriba o hacia abajo, no sé dónde estoy con respecto a esta zona donde están los tubos. Este es un fabricante en un manual, dice, señores, este es el nivel mínimo de agua y usted debe estar en el nivel aquí a este punto, porque si está aquí, estos tubos pueden quedar sin protección, pueden sobrecalentarse. Entonces, eso es información que es muy importante que el usuario de caldera lo maneje. Después, fíjense, esto es una boya de un sistema de nivel. Cuando se mueve hacia arriba, le da el switch para que apague la bomba. Cuando le da hacia abajo, cuando la boya baja, entonces el switch se mueve y le da señal
a la bomba de agua de alimentación para que actúe, para que llene de agua. Pero ¿qué pasa si yo tengo mala calidad de agua? Fíjense que todo está muy relacionado y por eso yo digo que las aristas, tratamiento de agua, operación, mantenimiento, instrumentación, mantenimiento mecánico, todos tenemos que trabajar en equipo. Si yo tengo mala calidad de agua, estos lodos se me pueden ir aquí a este recipiente y me pueden retener la boya. Si esa boya no se mueve, la bomba no tiene la señal, puede estar la caldera con muy bajo nivel de agua y como está sujeta, esta boya está sujeta, no va a dar la señal para que arranque la bomba y voy a tener tubos deformados. Ejemplo, ¿verdad? Les pongo aquí ejemplos de pérdidas de nivel de agua, ¿verdad? Que no han actuado, no hacen que actúe la bomba y hay este tipo de deformaciones. Se llegan a deformar el horno, aquí normalmente está la llama del quemador, ¿verdad? Si aquí yo tengo incidencia de llama, pues tengo sobrecalentamiento y si hay un evento de pérdida de nivel, pues se me deforma. Fíjense, estos son tubos, parte de estos tubos que están aquí, fíjense cómo se deforman al haber perdido nivel de agua. Entonces, normalmente esto está relacionado con un envejecimiento del material. En una caldera nueva es menos probable que esto ocurra. Esto normalmente ocurre, fíjense aquí donde está la cara de este joven, aquí está debe ir el quemador, aquí está el quemador. Entonces, la llama normalmente incide aquí en esta zona, me va envejeciendo, me va sobrecalentando el material y cuando tengo una pérdida de nivel hay esa deformación. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo. Ok. Entonces, fíjense, esta es la parte externa de una caldera aspirotubular, este es el sistema de control de nivel, esta es la boya que mostramos hace un momento, y resulta que tanto el control de nivel como el control, aquí están unos switches de presión que le dan señal al quemador para que aumente la llama o baje la llama en función de la presión de la caldera. Estos son instrumentos medidores de presión y este es el manómetro que toda caldera debe tener. Pero ¿qué pasa si ese lodo, fíjense, todo viene de la misma tubería? Esta tubería que está aquí, que viene de la parte superior de la caldera, me alimenta el control de nivel. Sí, perdón. ¿Alguien tiene una pregunta? Esto es como Zoom, pero pueden ingresar desde... Ok. Entonces, de esta misma tubería viene el agua y el vapor que me da la señal de nivel y también la que me da señal de presión. ¿Qué pasa si este tubing que está aquí se me llena de lodo? Pues no voy a tener buena señal no va a tener una buena señal de presión. Entonces, esto es, digamos, la primera señal que me controla lo que es la llama de la caldera. Es importante que el operador la conozca. Aquí hay aquí hay las indicaciones que tanto el National Board como el código ASME me dicen cómo deben ser mis arreglos de switch de presión para que fluctúe, para que varíe la llama del quemador. ¿Qué pasa si actúa una válvula de seguridad encima de esa caldera? Debe haber 2 o 3 válvulas de seguridad que deben actuar. Pero antes el operador ha tenido que tener una señal de estos equipos. Si actuó la válvula de seguridad, quiere decir que la presión está alta, está cerca de la presión de diseño de esa caldera. Entonces, yo debo haber tenido primero señal de estos switches, ¿verdad? Debo haber visto el manómetro y algo tiene que estar pasando. O sea, el quemador ha tenido que bajar su llama para evitar una sobrepresión, pero actuó la válvula de seguridad. Eso le tiene que llamar la atención al operador, no solamente poner en bitácora, actuó la válvula de presión a tal presión, no. Algo está pasando y algo estamos dejando de hacer. Entonces, fíjense, las calderas, de acuerdo a lo que me dice el código ASME, suelen tener 2 o más válvulas de seguridad en función de la superficie de intercambio, en función de, me dice también el código ASME que estas válvulas de seguridad deben tener una capacidad de desalojo. Todo el vapor que se produce en la caldera la deben poder desalojar. En este caso, estas 2 válvulas, en este caso, estas 3 válvulas, tienen que poder desalojar todo el vapor de la caldera para que la presión no siga subiendo, porque si no puedo tener un accidente.
Entonces, yo tengo que asegurarme que esas válvulas se mantienen y calibran de acuerdo a al periodo, al tiempo en que me lo dice el reglamento. Yo tengo que saber que esas válvulas, cuando yo compro esas válvulas, tengo que sumar en la placa. Aquí hay una placa, normalmente aquí en el cuerpo de la válvula hay una placa que me dice cuánto vapor desaloja. Si mi caldera tiene 80 toneladas hora, normalmente cada una de esas válvulas desaloja 50, 60 toneladas hora. Ese es más o menos el promedio. Para que las tres juntas desalojen todo el vapor que pueda producir la carne. Eso tiene que conocerlo el operador. El operador también tiene que saber cuando abre una de las tres válvulas de seguridad, si esa que abrió era la primera que tenía que abrir, o era la segunda, o era la tercera, y las otras no actuar. Todo eso son cuidados que el operador tiene que tener. Entonces, la capacidad de desalojo de las válvulas, me lo dice el código, el cómo deben estar instalada. Por ejemplo, el código me dice que esto que está aquí, esta reducción está prohibida. El código me dice que el vapor que sale de aquí debe ser evacuado en un punto seguro. En cambio, aquí está evacuando en el lugar donde están los operadores, aquí alrededor de la caldera, y tiene una reducción. Eso no es válido. Este que está aquí tiene una extensión. Esto no está permitido por el código. Requisitos mínimos para las válvulas de alivio de presión. El cómo debe estar instalado. El código ASME y el código del National Board me prohíbe colocar válvula de bloqueo. Sin embargo, fíjense, aquí tenemos una reducción, una válvula de bloqueo y descarga al área donde están los operadores. Las válvulas de seguridad deben estar colocadas de forma vertical y en esta caldera vertical tenemos que la válvula está horizontal. Eso no debe ser. Luego, tenemos que tomar en cuenta que hace unos 10 años, más o menos, el código ASME cambió los designadores. Antes era en una válvula de vapor, nosotros íbamos a conseguir este estampe de las válvulas que sean fabricadas de acuerdo al código ASME. Hoy en día, desde hace unos 15 años, unos 12 años, las válvulas deben tener este estampe. Entonces, si yo voy a comprar una válvula, esa válvula debe tener este estampe, pero yo debo ver aquí cuándo fue fabricada, cuándo se hicieron las pruebas, porque también el código del National Board ahora me dice que hay un tiempo de almacenamiento. Si yo me paso de ese tiempo de almacenamiento, que para válvulas de este tipo son 5 años, si me paso de ese tiempo, si esa válvula fue fabricada y calibrada hace más de 5 años, yo tengo que pedir que la vuelvan a calibrar. Entonces les estaba hablando del código de inspección del National Board. El National Board es la Junta Nacional de Inspectores de Calderas y Recipientes a Presión en Estados Unidos. Entonces eran 3 libros, una parte 1 que se refiere a instalación de calderas, una parte 2 que se refiere a inspección, no de calderas, de recipientes a presión y calderas, incluso tuberías y otros equipos a presión, y la parte 3 es reparaciones y alteraciones. Todo lo que tiene que ver con calderas está aquí. Este código ha sido traducido el 2013, 2015, 2017, 2019 y 2021 por su servidor. Yo fui el traductor. Ese código en español, el National Board nunca lo procesó, o sea, nunca o sea, ellos me contrataron para traducir, sin embargo, nunca se ha comercializado. Y alguna novedad adicional es que desde el año 2017 hay un cuarto libro, una parte 4, que se refiere a dispositivos de alivio de presión. Entonces, prácticamente todo lo que tiene que ver con calderas está escrito. No tenemos que inventar la rueda y ya salió la versión 2023 del Código de Inspección del National Board. Ahí de nuevo, en el código, en la parte 4, que es el que se refiere a dispositivos de alivio de presión, nos dice cuántas válvulas de seguridad debe tener la caldera en función de su superficie de intercambio y la cantidad de vapor, dónde deben estar ubicados, la capacidad de desalojo, ya les dije que debe desalojar todo el vapor que se produzca, a qué presión debe abrir en función de la presión de diseño, ¿verdad? Cómo debe ser instalada, requerimientos para conectar 2 o más válvulas. Vimos aquí, en esta imagen que les mostré antes, esta que está aquí, hay dos válvulas de seguridad conectadas a un mismo punto. Eso es posible, pero hay que cumplirlo con lo que nos dice la tensión que le pusieron aquí emitida, ¿no?
Entonces, requerimientos de corrección, instalación prohibida, y básicamente instalación prohibida tiene que ver con, nos hablan también del desalojo de ese vapor y válvulas de corte prohibido, lo que acabamos de ver. Entonces, esto no está permitido. Cuando yo hago inspección de calderas, debo verificar que esté este precinto colocado, que haya una placa donde me dice cuándo fue la última vez que se calibró, ¿verdad? Y tiene que cumplir con lo que me dice el reglamento en el caso de México. La manipulación es muy importante, esto no está permitido. Y este es el caso, fíjense, una caldera, fíjense que aquí habían dos válvulas de seguridad originalmente, pero la persona de tratamiento de agua convenció al jefe de planta que el tratamiento de agua no estaba siendo bueno. Entonces, ¿para qué necesitaban dos válvulas de seguridad si con uno era suficiente? Y meter el químico por acá, porque se ve que cuando lo metían por debajo no se mezclaba, algo pasaba y el tratamiento no era bueno. Entonces, convenció a la gente de planta de colocar esta inyección, esto es una inyección de químico en la parte de arriba, que cayera como lluvia y se mezclara bien y fuera bueno el tratamiento, cosa que tampoco pasó. Pero entonces pasaron según el código, esta caldera tenía que tener dos válvulas de seguridad, tenía una sola. Esa caldera tiene 750 PSI, por lo tanto tenía que tener más de una válvula de seguridad, pies, perdón, no PSI, sino pies. Producía 5.175 libras hora, ¿verdad? Y la presión máxima de trabajo, de la presión de diseño era 150 PSI. Entonces, aquí nos dice el código que debe tener dos válvulas de seguridad, que debe descargar la suma de esas dos válvulas de seguridad, debe descargar 5.175 libras hora por lo menos. Cuando se hizo la inspección y se vio aquí en la placa, se vio que primero no era una válvula para vapor, era una válvula para aire, que no alcanzaba a desalojar los 5.175, pero las personas, por un error de concepto, en vez de aumentar el desalojo del vapor, lo que hicieron fue aumentar la presión a la que iba a abrir. Esta válvula abría a 200 PSI. ¿Qué me dice eso? Que la caldera pudo haber explotado porque su máxima presión de trabajo era 150 y la válvula no iba a abrir porque estaba calibrada para 200 PSI y no 150. Todo este tipo de desconocimiento se observan en plantas. Y esta caldera tenía permiso de operación. Es decir, que la persona que iba a inspeccionar allá veía esto y no se fijaba en el tema válvula de seguridad. Entonces, hay puntos, además de lo que nos vimos antes, la frecuencia de inspección y pruebas recomendadas para dispositivos de libre presión. El código ASME esto lo modificó en 2017 y ahorita en función del tipo de válvula, del fluido, en función del tipo de válvula y el fluido, ha cambiado la frecuencia en la que se deben hacer estas inspecciones. Ustedes aquí en México tienen que cumplir con lo que dice la NOM 020. El código no está por encima del reglamento local. Y luego el tema de almacenamiento y vida útil. De nuevo, hay un tiempo. Si yo tengo una válvula de repuesto que la voy a cambiar en algún momento, si esa válvula tiene más de 5 años almacenada y si no cumple con la humedad y la temperatura a la cual debe estar almacenada, deberíamos reemplazarla porque ya seguramente su calibración no es válida. Entonces volvemos a este punto. Yo tengo que ver si tenemos este estampe y cuándo fue la última vez que se calibró. Esto está en un manual de un fabricante. Me dice, cuando abra una válvula de seguridad, anote la lectura del manómetro. Es muy importante. ¿Abrió una válvula de seguridad? ¿A qué presión abrió? El operador tiene que saber a qué presión tenía que haber abierto. Y cuando eso ocurre, entonces hay un dilema. ¿Quién está descalibrado? ¿El manómetro o la válvula? Y ante ese dilema, el personal de operaciones debe decir, señores, saquemos de servicio la caldera y vamos a ver qué está pasando. Vamos a calibrar la válvula, vamos a ver qué pasó con el manómetro, porque aquí mismo dice el manual que si tenemos problemas de tratamiento químico, como lo que vimos antes, es posible que esto esté lleno de lodo y tenga una señal falsa en los sistemas de presión. Entonces, todo eso lo tiene que saber mi operador. Ahora, el código de inspección del National Board en su parte 1 también me dice los cuidados ambientales, de cuidados de los operadores, cómo es el ambiente que debe haber allí.
Este tipo de cosas no está permitido. Una caldera así no debe estar operando. Una caldera en esta condición que permite que entre el monóxido de carbono al área de trabajo no debería estar operando. Entonces, todo esto me lo indica el código de inspección del National Board en la parte de instalación de caldera. El tema de iluminación, porque el operador tiene que hacer recorridos, tiene que ver a qué presión está operando, cuál es el nivel de agua, y tengo que cumplir con un mínimo de iluminación, no puede estar en un lugar retirado y descuidado. Y luego el espacio, la holgura entre la caldera y otros equipos, otras calderas, todo eso está establecido. Ustedes lo primero que tienen que hacer es verificar qué dice la NOM 020. Entonces, para la mayoría de los usuarios de caldera, cuando ocurre una falla en la caldera, el problema está en el agua. El agua es el principal culpable de los daños en las calderas. Y ya hemos visto que hay muchas cosas que se desconocen, que están en el diseño mecánico, de acuerdo a ARME y el National Board, que no lo atendemos. El nivel de agua es muy importante, esa fluctuación de nivel, yo tengo que vigilarla. O sea, no siempre es el agua, puede ser un problema de nivel de agua. Incidencia de la llama, si yo estoy trabajando a baja carga, esa llama va a estar incidiendo siempre en un mismo punto y esa zona se me va a sobrecalentar. Y si además tengo una pérdida de nivel, puedo tener rotura de la caldera. Mala circulación del agua. La circulación del agua depende de a qué carga de producción de vapor yo tengo en la caldera. Si mi caldera es para 80 toneladas hora y la tengo trabajando a 20 toneladas hora, ahí no tengo buena circulación de agua, no tengo enfriamiento y tengo problemas incluso con el tratamiento de agua. Entonces los procedimientos de arranque y parada, si yo arranco muy rápido, vamos a ver algunas imágenes, si yo arranco muy rápido mi caldera, estoy generándole fatiga. Todas las uniones soldadas se me van a expander muy rápidamente y pueden dañarse. Procedimientos de enfriamiento rápido y vaciado con la caldera aún caliente. Y cuando yo tengo la caldera fuera de servicio, muchas veces la apago y la dejo así con el agua que tenía. No tengo un procedimiento de cuidado, de preservación de la caldera fuera de servicio. Todo esto me puede generar daños en la caldera y no es solamente el tratamiento de agua. Yo puedo tener una caldera súper automatizada, ¿verdad? Y por eso yo nada más aprieto un botón y me voy. Pero yo tengo que ver qué información me da. A mí no me puede agarrar de sorpresa la falla de una caldera. Yo tengo que saber la información que me da el sistema de control para tomar acciones correctivas. Entonces, como les dije, en la mayoría de las instalaciones encendemos la caldera a fuego alto de manera que en 5 minutos yo tenga ya producción de vapor, porque yo quiero producir en mi planta. Eso no es el deber ser. Yo debo cumplir con un procedimiento de arranque que me da el fabricante, porque debe ser un calentamiento paulatino para que la caldera se dilate o sea, lentamente y no vaya a tener problemas en soldaduras, en uniones, en la unión entre los tubos y las placas, entre las placas y el envolvente, el recipiente. Todo eso tengo yo que cuidarlo. Tengo que cumplir con lo que el fabricante me dice en el manual para arrancar mi caldera y no porque yo haya automatizado mi caldera puedo arrancar como me dé la gana. Entonces, si yo arranco lentamente, ok, voy a tener, estos quemadores normalmente son de baja potencia, la llama tiende a incidir aquí, pero esto es un momento mientras yo voy dilatando, voy logrando que se genere circulación de agua dentro de la caldera, se homogenice el tratamiento químico y comience a generar vapor. Si mi caldera, en cambio, queda siempre trabajando a muy baja carga, voy a tener siempre la incidencia de llama aquí, entonces el material se me va a sobrecalentar. Se me va a evaporar más el agua aquí, porque aquí está incidiendo la llama, más evaporación, más incrustaciones, más sobrecalentamiento todavía. Y ante un evento de pérdida de nivel, puedo tener una falla como esta, si yo siempre trabajo a baja carga. Por eso la caldera debe trabajar a la carga, a la producción de vapor para la cual yo la compré. Luego, si yo arranco muy rápidamente la caldera, de nuevo, estos quemadores son de baja potencia y en los extremos, tanto a muy baja carga como a muy alta carga, no tienen buena combustión. Entonces, fíjense, esta fotografía que está aquí es una caldera pirotubular que quemaba gas. Una persona que conozca de caldera va a pensar, esto es imposible. Si quema gas, ¿cómo tiene tanto carbón aquí acumulado? Porque la combustión era exageradamente mala. Luego, el operador tiene que velar porque la llama no ocupe más del 75-80% de la longitud del hogar. No puede pegar en la parte trasera porque me va a dañar el refractario, porque me va a generar problemas de sobrecalentamiento en la unión entre el tubo y la placa,
Y si yo tengo problemas de calidad de agua, esto no se me va a enfriar y se me va a dañar más rápidamente. Entonces, todo está muy ligado y todos tenemos que conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos dejando de hacer. La circulación de la caldera, del agua dentro de la caldera pirotubular depende de varias cosas. Si es una caldera de 2 pasos, normalmente trae este tipo de rabos de cochino, rabos de, como le llaman aquí, de chancho, ¿verdad? Que me garantiza que hay más contacto de los gases calientes con los tubos. ¿Sí? Después de varios mantenimientos, eso se retira y no se vuelve a instalar. Entonces los gases van a pasar directo y no voy a tener un buen intercambio, voy a perder eficiencia y el operador para producir el vapor que están pidiendo en planta va a quemar más y va a forzar la caldera. Estos baffles que están aquí, si se me deterioran y dejan pasar los gases hacia la chimenea, pues no van a pasar por los tubos, no van a producir vapor, voy a perder eficiencia y mi operador va a darle más potencia al quemador para generar el vapor que me están pidiendo, sin él entender qué es lo que está pasando. Si yo tapono tubo, si las cenizas del combustible taponan tubo, pues voy a tener menos tubos y mi operador va a querer producir el vapor que le están pidiendo. Entonces, una mala circulación genera precipitados, sedimentos de sólidos. Estos sólidos que se sedimentan aquí, pues esto justo donde la llama pega y vamos a tener problemas de sobrecalentamiento. Entonces, y cuando la caldera sale de servicio, vamos a tener entrada de aire y corrosión bajo depósito. Entonces tengo problemas de corrosión bajo depósito y problemas de sobrecalentamiento. Cuando trabajo a baja carga, hay baja circulación y los sólidos que están en suspensión tienden a sedimentar. Entonces mi operador debe hacer un recorrido, debe verificar la llama, que no supere por 70, 75, 80% de la longitud del hogar y que no esté pegando contra alguno de las paredes, porque ahí en esa zona voy a tener más evaporación, más sobrecalentamiento y voy a tener problemas de abombamiento. Entonces, no es suficiente con ver el color de la llama, porque el color de la llama me dice qué es lo que se está quemando, pero no si se está quemando bien o no. Debo colocar analizadores en la chimenea para ver qué tan eficiente está haciendo la combustión, pero también mi operador, además de esto, tiene que verificar esto, a qué temperatura están saliendo los gases. Si los gases están aumentando de temperatura, pueden ser 2 razones. Una, que la caldera está muy sucia en el lado combustible, que la caldera está muy sucia en el lado agua, o que, o que se me ha deteriorado el refractario, están pasando los gases, o que en el mantenimiento le quitaron estos dispositivos. O sea, todo eso tenemos que verlo. Si yo estoy en la parte de control químico y veo que la gente de mantenimiento no le colocó esto o soy el operador y no le colocaron estos mantenimientos, hey, cuidado, que eso hay que ponérselo porque eso me garantiza digamos, la eficiencia de mi caldera. Todos tenemos que saber de ello. Entonces, 2 calderas, como les dije antes, no pueden tener el mismo plan de inspección. Yo tengo que saber, por ejemplo, en muchas plantas tenemos una que produce todo el vapor que necesita la planta y otra que trabaja, la tienen como en reserva al 15%, al 20%, y si esta se apaga, esta la arranco. Entonces, esta que está trabajando al 20% no tiene buena circulación, está posiblemente teniendo problemas de mala combustión, de sobrecalentamiento, mientras que esta está a carga nominal y está funcionando bien. Ella tiene menos posibilidades, porque la gente dice, como esta la tengo a tope, esta es la que se me va a deteriorar más. No, la que se me está deteriorando más es la que trabaja menos. Y si la saco de servicio y no la preservo, no la cuido, no la lleno de agua y le pongo secuestrante de oxígeno, pues se me va a deteriorar también más rápido. Entonces, yo tengo que ver en qué condiciones trabaja cada caldera para hacerle su plan de mantenimiento. Yo no puedo copiar y pegar y no puedo hacerle el mismo plan de mantenimiento y de inspecciones a todas las calderas. Cada una es un paciente diferente y tengo que cuidarla de forma diferente. Como les dije, en el código de ASME están los requerimientos, los checks que debemos hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, ¿verdad? Y normalmente en planta lo que se hace son reparaciones, son mantenimientos reactivos, reparos cuando se rompen. Debemos seguir las instrucciones que me da el fabricante, debemos seguir las instrucciones que me da el código, pero tengan en cuenta que esas recomendaciones son cuando yo uso mi caldera para las condiciones a las que yo la compré. Cuando yo la compré para 80 toneladas, pues cuando trabaja 80 toneladas, estas son las instrucciones.
debo cumplirla siempre de todas maneras, pero tengo que saber que la estoy trabajando a 20 toneladas. Entonces, en la sección 6 y en la sección 7 hay instrucciones de cuidado para calderas pirotubulares, esos checks que vimos antes, ¿verdad? Nosotros podemos tomar eso y utilizarlo en nuestra planta, pero también tenemos que saber que hay ventanas de integridad operacional. Eso es una práctica recomendada de API que me dice, señores, cuidado, si ustedes están trabajando fuera de los parámetros de control, de diseño, pues esa caldera se puede estar deteriorando. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. Antes les dije, cuando el inspector dice hay que hacer una inspección más allá de lo que dice el reglamento, normalmente se miden espesores. Cuando yo nada más mido espesores, ¿qué estoy pensando? Que ahí nada más tengo problemas de corrosión o de erosión, que es lo que me desgasta el espesor. Pero en calderas pirotubulares tenemos, estos son los diferentes mecanismos de daño que puedo tener en una caldera acuatubular. Problemas de creep, sobre termofluencia lenta, sobrecalentamiento lento, aquí falta el ablandamiento que ocurre en las calderas, esto que está aquí, carburización, decarburización, termofluencia rápida o sobrecalentamiento rápido, fatiga. Es decir, en una caldera acuatubular podemos tener hasta 20 diferentes mecanismos de daño. Y de esos 20 mecanismos, solamente 2, corrosión generalizada y erosión, me dan pérdida de espesor. O sea que si yo nada más mido espesores, no sé qué está pasando con el envejecimiento de la caldera. En calderas acuatubulares hay 20 posibles mecanismos. En calderas pirotubulares hay por lo menos 10, 8 o 10 mecanismos de daño. Que yo tengo que saber dónde pueden ocurrir para hacer mi plan de inspección. Antes le dije, si arrancan muy rápido, pueden haber problemas de fatiga mecánica en las uniones soldadas. ¿En cuáles uniones soldadas? Pues eso es importante que lo conozcamos. Aquí, si hablamos de fallas por química, problemas de corrosión, lado combustión, las cenizas del combustible me generan problemas de ceniza fundida, de corrosión por ácido, ¿verdad? Erosión también, en el lado agua por oxígeno, presencia de oxígeno en el agua, corrosión bajo depósito. Hay una cantidad de mecanismos y no todos los podemos evaluar por medición de espesores. Fíjense, esto que está aquí es una caldera que falló porque en una escuela donde esa caldera nada más se usaba para las prácticas de sistema de control que le daban a los estudiantes 2 veces al año, una vez por semestre, se prendía esa caldera y se hacían las pruebas de disparo y de alarma y todo esto para que los muchachos vieran cómo funciona una caldera pirotubular. Resulta que como no la preservaban, el aire que entraba picaba aquí en la zona afectada térmicamente y llegó un momento en que no aguantó la presión y reventó. Entonces, fíjense, aquí hay picadura por oxígeno, esto es un problema severo, aquí hay formación de espuma, todo esto que está aquí es soda cáustica, incrustaciones que me generan sobrecalentamiento, todo eso puede estar pasando en mi caldera pirotubular, yo tengo que saberlo. Aquí había esta es una caldera de 20 años que en ese país, Uruguay, piden que a los 20 años se haga una evaluación total de la condición de la caldera. Se le quitó el aislamiento cuando se hizo la prueba hidrostática, se observó que había fuga de agua y cuando se quitó el aislamiento había una falla, una fisura por fatiga mecánica a lo largo de toda la soldadura del envolvente. Esta fisura que está aquí. Esto puede ser un problema de corrosión fatiga. Esto, si yo arranco muy rápido, estos tensores que tiene, esta es la placa de la caldera, que tiene unos tensores que soportan con respecto al envolvente, al cuerpo de la caldera. Y entonces, si yo arranco muy rápidamente y tengo pequeñas picaduras por corrosión, puede terminar fracturándose así y la tapa puede salir volando. Si yo tengo problemas de picadura y tengo arranques y paradas, pues eso es el inicio de una grieta que se puede propagar y generarme una falla. Entonces, tengo que saber cuáles son los posibles mecanismos para hacer el plan. Y como no todas las calderas operan igual, pues no pueden tener el mismo plan de inspección. Entonces, la pregunta, ¿esto qué es? ¿Corrosión? ¿El problema está en el agua o hay otros problemas? Esta caldera, fíjense, se explotó prácticamente ante una pérdida de nivel de agua. Pero, ¿qué pasa? Esta caldera estaba siempre trabajando a baja carga y cuando no estaba a baja carga estaba apagada sin un procedimiento de preservación. Fíjense, como estaba a baja carga, la llama pegaba aquí permanentemente. Esto se sobrecalentó
y cuando perdió nivel se deformó porque estaba ablandado. El mecanismo de daño se llama ablandado. Por eso esto falló aquí. Y en el mismo momento falló aquí y tuvieron el mismo problema que yo les acabo de comentar ahorita de la escuela. No la preservaban, el oxígeno cuando se despresurizaba entraba, generó picaduras y causó esta fractura. Entonces, la conclusión de los bomberos y de la empresa de seguro falló por pérdida de nivel. Falló el sistema de control de nivel. No, señores, falló porque esa caldera estaba trabajando siempre a baja carga y porque no tenían un procedimiento de preservación. Por eso falló. Entonces, cuando hacemos un estudio de evaluación, no nos debe tomar de sorpresa. Tenemos que conocer los detalles de funcionamiento de cada una de mis calderas. Típicamente cuando se hace una inspección, el dueño de la instalación dice, ¿cuántos años más va a durar esa caldera? ¿Cómo la ves? ¿Qué encuentra? Eso también va a depender de cómo se opera todos los días, de cómo se mantiene el sistema de control. Saber que todo lo que tiene que ver con la caldera está escrito. Hay códigos y hay normas que nosotros no podemos pasarnos por encima y hacer lo que nos dé la gana con tal de ponerla a funcionar, ¿no? Entonces, no tenemos que inventar la rueda. Hay que formar al personal. Yo tuve la oportunidad, esto es en Perú, en una siderurgia, donde hicimos una inspección, un curso, estábamos dando un curso y entramos, la caldera estaba fuera de servicio y entramos a ver algunos detalles. Entonces, está el personal realmente comprometido e identificado conoce la caldera, sabe cuáles son los procedimientos, tiene procedimientos escritos, conoce los efectos de algunos descontroles de operación y de control químico en la integridad, en la posibilidad de ocurrencia de fallas. Se tiene y se cumple un programa formal y bien estructurado de formación del personal. Entonces, todas estas son preguntas que deberíamos contestar. Y bueno, y les pido disculpas por haberme extendido tanto, pero quería darle lo más posible. De nuevo, le voy a enviar al ingeniero Gustavo las cuatro ediciones de la revista y recuerden que en octubre vuelve a salir, ahora mexicana. Excelente, maestro. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Las slides del día de hoy también nos las va a compartir, ¿verdad? No hay problema, sí. También nos preguntan, dicen, el ingeniero José Enrique dice, ¿es de alto riesgo la fragilización cáustica en una caldera pirotubular? Puede ocurrir. Si tú tienes, voy a regresar a esa lámina, si tú tienes, tratamiento con soda cáustica, ¿verdad? Y tienes mucha formación de espuma, si bien tienes baja carga, y cuando tú inspeccionas, consigues cosas como esta, vamos a ver, pero me disculpan si me voy muy atrás, si tienes cosas como esta, condiciones como esta, donde hay incrustaciones, es muy conveniente que tú raspes un poco y te lleves al laboratorio esos depósitos y determines pH, ver cuál es el pH de esos depósitos, porque fíjate, estos son estas barras sujetadoras que vimos antes, son estas que están aquí. Si este depósito que está ahí tiene soda cáustica y me está generando pequeñas picaduras, con esos arranques y paradas, esa frecuencia, muchas calderas arrancan y paran todos los días. Hay otras que lo hacen más separadamente, una vez a la semana, una vez al mes, pero cuando arrancan lo hacen muy rápido, a llama alta. Entonces, aquí se generan muy altas tensiones. Si yo tengo cualquier picadura, esa picadura puede generar un problema de corrosión fatiga, de ese arranque y parada, o de fragilización cáustica, un ataque muy localizado, y ante esas tensiones me va a generar este tipo de daño. Pero sí es posible que ocurra. No podemos pensar nada más en una pérdida de espesores. Eso es definitivo. Esto que está aquí. No sé si le respondí. Piensa, esto que está aquí, esto también una picadura por falta de preservación, que después por tema de ciclos de arranque y parada fue propagando sin considerar que aquí hay un problema de soldadura, ¿no? De falla, pero esto fue un problema de un inicio de una picadura que se propagó ante los arranques y paradas tan frecuentes. ¿Qué más tenemos por ahí? Inge, no sé si puedo hacer una pregunta a través del audio, del video, del audio, sí. De mi parte no hay ningún problema.
Adelante, por favor, diga su nombre y de dónde nos ve y escucha, nada más. Gustavo, soy Baldomero Gutiérrez de Oso. Sigue adelante, pero acá si alguien no te conoce, ya para que te conozcan también, Baldomero, un gusto saludarte. Igualmente, Gustavo, una excelente presentación del ingeniero Carlos Lasarte, y yo aprovecho pues lo que veo que tiene una gran experiencia. Tengo dos preguntas, ingeniero. Número uno, si una caldera clásica, la Cleaver Brooks de 100, 200, 300 caballos, está diseñada para trabajar a 10.5 kilogramos, porque es lo que viene también la válvula de seguridad de fábrica. Si un usuario trabaja la caldera a 7 kilogramos, por decirlo así, no a los 10.5, ¿la válvula de seguridad podría calibrarse a 8 kilos o debe de seguir a 10.5? Fíjate, ahí el código nos dice, estamos hablando de presión, no Sí. de capacidad, estamos hablando de presión. Sí. Fíjate, el código nos dice que hay dos opciones. Tú tienes dos opciones. Opción 1, poner las válvulas de seguridad o de alivio de presión a abrir a la presión de diseño. O sea, debes mantener ese principio. Eso es opción 1, pero ese es el máximo al cual tú debes calibrar. Si tienes más de una, si tienes dos, puedes poner una a la presión de diseño y la otra un 3% por encima. Si tienes más de dos, la primera debe abrir 10% por debajo del 3% que dije antes, la otra puede ser a la presión de diseño y la otra un 3%. Eso es el juego que tú puedes manejar. Eso es basado en ese primer, digamos, en ese primer principio que nos da el código. Opción 2, también se nos da unas tablas donde nos dice la presión de apertura de la válvula de seguridad puede estar en función de la presión de operación de la caldera a un tanto por ciento por encima de esa presión de operación, pero no más de tantos PSI. Entonces hay dos opciones. Tú podrías bajar, si tú dices no la quiero tener no sé, dijiste 150, no la quiero tener a 150, voy a dar ese número, sino que la quiero tener, la voy a bajar, o voy a comprar, o voy a ponerla a 100, o voy a comprar, fíjate, voy a comprar otra válvula y no voy a comprar la de 150, sino una de 100, que me sale más económica. Entonces, esa de 100, yo debo ir al código y ver cuánto me dice. Hay unas tablas que me dicen por encima de la presión de operación, un tanto por ciento y no más de tanto PSI. Entonces, si esa 100 calza con eso que te estoy diciendo, la puedes utilizar. Si no, siempre es mejor quedarnos a 150 PSI, que es la presión de diseño. Y ahora, otro cuidado. No solamente tenemos que pensar en la presión a la que va a abrir, tenemos que pensar en cuánto vapor desaloja. Esas dos válvulas o esas tres válvulas tienen que desalojar. En la placa tiene que decir la capacidad de desalojo de vapor. Y la suma de ellas tres tiene que ser igual o mayor que el caudal, que la producción de vapor de mi caldera. Eso es un parámetro muy, muy importante. ¿Ves? Todo eso tenemos que verificarlo antes de tomar una decisión de ese tipo. Y lo otro, si tú estás pensando usar la misma válvula de 150 para ponerla a trabajar a 100 PSI, en el código ASME antes ya no, desde el 2015 para acá ya no está así, decía que tú podías, si la válvula estaba para 250 PSI, podías irte hasta 250 PSI, podías aumentar o bajar la presión de apertura un 10%. Si estaba más de 250 PSI, la calibración podía subir o bajar hasta un 5%. Como los materiales han cambiado mucho, han mejorado mucho, el código ahora dice, señores, ni un 5 ni un 10. Si ustedes van a cambiarle la presión de ajuste a su válvula, contacten al fabricante de la válvula y pregúntenle si ese modelo de válvula la pueden bajar de 150 a 100. Tienes tres tareas que hacer. Tienes que ver
¿Cuál es la presión de diseño? Tienes que ver qué dice el código en cuanto a la presión de calibración, ¿verdad? Y tienes que, si vas a usar la misma válvula, tienes que contactar al fabricante de la válvula para ver si puedes pasar de 150 a 100. A lo mejor te dice, no señor, usted tiene que cambiar el resorte, o no señor, esa válvula no la puede usar, tiene que comprar una nueva. ¿Sí te respondí? Sí, sí, en esa primera pregunta me queda claro. También digo, subrayar el hecho de que si utilizamos una válvula a 150 y luego otra nueva que a 100, 125, esa válvula, como bajó de presión, va a tener una capacidad de desfogue inferior, como bien nos decía. Hay que consultar las tablas de las válvulas para saber que la 1, la 2 o las 3 válvulas de esa caldera desfogan la capacidad que la caldera tiene un poquito más. Y precisamente mi segunda pregunta es eso, ingeniero. Si yo tengo una caldera de, no sé, 100 caballos que produce tantos kilogramos de vapor por hora a 150 PSI y la bajo a 100 PSI, ¿la cantidad de vapor que me produce por hora va a disminuir o va a ser la misma? Al bajar la presión pudiera estar produciendo el mismo vapor, va a depender del diseño de la caldera, ¿verdad? Posiblemente al bajar la presión, como la presión está muy relacionada con la llama, vas a tener menos llama, vas a tener menos producción de vapor. Es lo que normalmente ocurre. Pero habría que ver el diseño. Yo siempre digo, cuando hago ese tipo de cambios, es conveniente consultar con el fabricante, porque ellos tienen, digamos, un sobredimensionamiento dentro del diseño y es bueno saber qué tanto podemos jugar con eso. Pero normalmente, como la presión está relacionada con la llama, al bajar la presión, bajo la llama, y al bajar la llama, bajo la producción, es lo normal. Estés produciendo menos vapor. Muchas gracias, ingeniero. Qué amable. No, Baldomero, muchas gracias por un gusto saludarte. estar con nosotros. Baldomero, Igualmente, Gustavo. inspector de calderas y recipientes a presión allá en Torreón, Coahuila. Bueno, espero conocerte pronto, Baldomero. A sus órdenes, ingeniero. Cuando guste, ahí nuestro amigo mutuo Gustavo puede contactarnos. Gracias, Baldomero. Mira, por ahí pregunta Víctor Martínez, si falla una caldera, se fractura el espejo, ¿se repara? Si falla una caldera y se fractura un espejo, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de falla. Si esto pasa, tenemos que saber por qué pasó. Porque hay reparaciones que son reparables, hay fallas que son reparables y hay otras que no. Si es un problema de sobrecalentamiento, si es un problema de carburización, por ejemplo, que tengo una muy mala combustión y ese carbón ha entrado, ese carbón que está libre en los gases de combustión ha penetrado, ese material se ha fragilizado y lo más probable es que aparezcan otras más grietas y eso no sea reparable. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es verificar por qué falló, identificar el mecanismo de daño. Yo lo invito aquí, me permite, don Gustavo, nosotros tenemos un canal de YouTube de SEACA, Combustión, Energía y Ambiente. Allí hay justo un webinar, un seminario sobre análisis de fallas. Lo importante es eso. Antes de echarle soldadura encima y perder las evidencias, caracterizar cuál fue el daño y sabiendo cuál fue el daño, definir si es reparable o no. No todos los daños son reparables. Si tenemos esa fisura repetida en varios puntos, lo más sano es reemplazar el espejo. Y los invito a ver ese webinar que está grabado ahí en el canal de YouTube. Y ahí van a conseguir muchos otros. ¿Alguna otra pregunta por allí? Parece que son todas. Muchas gracias, maestro. Y bueno, nos esperamos en el que sigue. Si alguien más quiere tomar la palabra, no sé. Seguro que sí. A ver, todavía tenemos unos minutos. Los muchachos de las secciones de estudiantes, hazme, con mucho gusto. Yo tengo un proyecto que le llamo Generación de Relevo, que apoyo en Venezuela. Yo tenía, digamos, un grupo de secciones de estudiantes
muy interesante y siempre los estaba visitando y le estaba dando seminarios. Así que si hay gente de aquí de Guadalajara, estudiantes de aquí de Guadalajara, no tengan problema en ponerse en contacto conmigo, con mucho gusto los visito, les doy seminarios en sitio o a distancia. Pónganse de acuerdo para tener seminarios. Yo con los estudiantes de Colombia en el año 2020, 2021, les estuve dando seminarios cada cierto tiempo. Les di un programa de 10 seminarios diferentes. Invité gente en la parte de combustión, de tratamientos de agua. Entonces, pónganse de acuerdo y hablan con el ingeniero Gustavo, que va a ser nuestro presidente de ASME aquí en México, y hacemos ese tipo de trabajo sin problema. Correcto, pues muchísimas gracias y vamos a los anuncios parroquiales. Tenemos anuncios parroquiales ahorita. Vamos a invitarlos al próximo evento, que digo, aquí no nada más es mecánica, también vamos a ver eléctrica, ¿por qué no? Cortocircuito, ¿sí? Y va a estar también explicado por José Romero, que hasta los mecánicos lo van a entender. Entonces, vamos a esperarlos este próximo lunes. La página de YouTube es mi nombre, Gustavo Espinosa Rutter. Todavía apenas estamos haciendo el website de ASME, pero pueden buscarlo en mi YouTube personal y ahí están grabados los webinars anteriores de bombas para eficiencia de bombas para pozos profundos. Está otro que dio el maestro Lazarte acerca de su visión general de ASME. También se hizo hace poco otro tema y todos los temas que se hayan publicado aquí los vamos a estar subiendo. Les agradezco mucho y la verdad que me da mucho gusto que nos hayan acompañado de los capítulos Celaya, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Puebla y Sinaloa de ASME Estudiantes. Muchísimas gracias. En la Universidad de Puebla estuve yo por allá hace unos 5 años, así que me avisan y voy a visitarlos otra vez. Yo les paso las revistas. Vale. En el grupo ASME nada más. Está bien. Y en no el sea grupo egoísta, no sea egoísta. ya hicimos ahí un Vale. grupo estudiantil donde están los presidentes y ya los presidentes les vamos a encargar la tarea, ¿verdad? De que les hagan llegar a sus compañeras y compañeros los materiales que hemos estado aquí compartiendo. Les compartí una guía a los estudiantes, una guía de resistencia a presión y calderas del National Board. Entonces, pues espero que les sirva a los chicos también. Es la NB57. Vale. Y yo, bueno, también te envié 3 artículos. Te los voy a enviar otra vez para que los compartas con los que participaron. Los muchachos, cómo no. Gracias al CIME de Morelos. Sí. Un placer, José Enrique. Ahí seguimos en el grupo de STPS. Gracias a todos y a todas, muy amables. Un gusto. Vamos a terminar de grabar.